Bienvenido a ADN InfoCent. ADN InfoCent es un segmento de contenidos en el que te mostramos entrevistas a personal interno de InfoCent, trayéndote temas de interés y vanguardia. Su objetivo principal es mostrarte de primera mano el valor agregado de InfoCent, su gente, logrando aprovechar los conocimientos de cada integrante dentro de la empresa, para así brindarte contenido de valor y aclarar interrogantes que quizás se hayan presentado en el camino. Importancia del mantenimiento de la base de datos. Shirley Martínez es ingeniero en sistemas, especialista en auditoría de sistemas. Con 23 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como asesora en el desarrollo de proyectos, en la identificación de soluciones y en la evaluación de nuevas tecnologías de información. Organizadora en la definición e implantación de mejores prácticas en la administración y servicios de tecnología de la información, así como gobierno de datos. Experiencia en la formación y seguimiento de equipos de alto desempeño. Sólida formación en la identificación de necesidades, diseño de soluciones y elaboración de propuestas. Experiencia en administración y procesos de integración de datos, así como en desarrollo de aplicaciones. Experiencia en la coordinación de grupos de trabajo con el compromiso de alcanzar los objetivos propuestos y lograr alto desempeño. Bueno, bienvenida Shirley a ADN InfoCent. En esta oportunidad tenemos el placer de que nos acompañes y hablemos de un tema súper interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ariana, por invitarme a esta importante sesión. Quisiera saber qué se entiende por mantenimiento de base de datos. Mira, se define por mantenimiento de base de datos como todas aquellas acciones que tienen como tarea preservar el buen funcionamiento de este activo tecnológico. Estas acciones incluyen una combinación de tareas tanto técnicas como administrativas. Así es. ¿Cuáles son los beneficios de un mantenimiento preventivo, Shirley? Al realizar un adecuado mantenimiento preventivo, reducimos al máximo los posibles problemas informáticos de nuestra organización en distintos niveles: infraestructura de red, comunicaciones, puestos de trabajo y, por supuesto, nuestros usuarios finales. Excelente. Quisiera saber en qué consiste el mantenimiento de base de datos, Shirley. Dentro de las tareas habituales, Ariana, de mantenimiento de base de datos, tenemos dos grandes grupos. La primera, destinada al control y respaldo, como lo son control de la integridad, chequeo de consistencia, copias de seguridad y compactación de la base de datos. El segundo grupo corresponde en mantener el performance de la base de datos para así evitar su degradación. Estas actividades consisten en la reorganización de los índices, la actualización de estadísticas. Es importante destacar que cualquiera de estos trabajos debe realizarse fuera de línea por motivos de alto consumo de recursos, bloqueo de tablas en el momento de ejecución. Por tanto, debemos agendarlos en horarios donde las bases de datos se encuentren libres de cualquier actividad en producción. La frecuencia de ejecución de estos trabajos va a depender básicamente de dos factores: el tamaño de la base de datos y, por supuesto, el tiempo libre que tengamos para ejecutarlos. Con respecto a la frecuencia, sería ideal reorganizar estos índices una vez por semana, tomando en consideración las tablas más accedidas. La misma frecuencia sería deseable para la actualización de estadísticas. Adicional a todo esto, es necesario que configuremos nuestro servidor de base de datos para que haga mantenimientos periódicos de la base de datos. Así no se perderán los mismos frente a posibles errores del motor. InfoCent recomienda a todos nuestros clientes mantener su respaldo fuera del servidor de base de datos. Excelente, Shirley. ¿Cuáles son las mejores prácticas para implementar el mantenimiento de base de datos en un servidor? Allí tenemos unos tips, dentro de los cuales serían comprobar la base de datos en busca de errores, actualizar las estadísticas de la base de datos, reorganizar los índices, reducir la base de datos si fuese necesario y constantemente chequear tu respaldo de manera de ubicarlos fuera de tu servidor.
¿Cuáles son las recomendaciones al realizar un mantenimiento en una base de datos de Oracle? En primer lugar, debemos hacer uso del optimizador. Recordemos que la estadística más importante son la de los objetos. Las estadísticas se ven en la vista de Database, donde indica el número de registros de la tabla, el número de bloques usados y no usados, la longitud promedio del registro. También podemos visualizar las estadísticas de los índices. Estas las pueden encontrar en la vista de BA Index. Estas estadísticas son vitales para que Oracle sepa cómo ejecutar las sentencias. Si no son exactas, el rendimiento se verá deteriorado dramáticamente. Y por último, debemos reconstruir los índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado, puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso, podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente recomendamos reconstruir el índice con el comando alter index. Como última pregunta, quisiera saber, por supuesto, una de las preguntas más importantes, y es ¿cómo se aplica el mantenimiento de base de datos en InfoSend? Sí, en InfoSend iniciamos por revisar nuestros tablespace de nuestra base de datos para identificar si tenemos espacio suficiente en los discos. Paso siguiente, usamos el optimizador para visualizar qué índices están susceptibles a ser reconstruidos. Y por último, revisamos que frecuentemente se estén ejecutando los respaldos de nuestras bases de datos. Excelente, Shirley. Gracias por esta valiosa información. Espero que pronto podamos reunirnos nuevamente para seguir pues tocando temas interesantes dentro de InfoSend y por supuesto contenido de valor para nuestros espectadores. Gracias. Gracias a ti, Ariadna, por invitar.